Mi Dios es refugio, yo no temeré, yo no temeré. Mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, como un escudo me cubres a mí. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormenta. Mi respuesta solo eres tú, eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. Mi respuesta solo eres tú, eres tú. Mi Dios es refugio, yo no temeré, yo no temeré. Mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, como un escudo me cubres a mí. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormenta. Mi respuesta solo eres tú, eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. Mi respuesta solo eres tú, eres tú. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormenta. Mi respuesta solo eres tú, eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. Mi respuesta solo eres tú, eres tú. Muy buenos días, hermanos. De verdad que nos alegra mucho que nos podamos encontrar, así sea de esta manera virtual, pero sabemos que la iglesia del Señor es una sola. Por eso es maravilloso saber que podemos compartir este momento juntos, que podemos alabar al Señor juntos, que estamos juntos en armonía, en espíritu, que Dios está en medio de su iglesia a pesar de estas circunstancias. Y que es aquí cuando debemos estar más unidos. Por eso vamos a seguir exaltando el nombre de nuestro Señor, vamos a seguir alabándole y con todo nuestro corazón decirle a Él que es nuestro máximo amor. Alabe al Señor allí donde usted está, alábele en su casa junto con su familia, exaltemos el nombre de nuestro Rey. Digámosle a Él: mi máximo amor, mi sombra y pasión, mi gran galardón, fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús.
máximo amor. Mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús, gastaré mi vida en él y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. Mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús, gastaré mi vida en él y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. Toda la gloria, Señor, toda la alabanza y la adoración son para ti, quien vives y reinas, Señor, por los siglos de los siglos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, buen día para todos. De nuevo, es un gusto muy grande poder dirigirme a ustedes. Así, desde la distancia, sinceramente, con el sentimiento de que les extrañamos mucho aquí en el templo, y aunque no puedo decir que me da gusto verlos porque no los veo, pero sí me alegra saber que están ahí y que pueden estar también escuchando esta predicación. Me alegra que estén allí en sus casas en este día tan especial, en el Día del Señor. Hoy es también un tiempo de reflexión y las circunstancias que seguimos viviendo actualmente pues nos mueven a reflexionar profundamente. Los temas que he estado predicando estos domingos anteriores en verdad no estaban en mi agenda. Yo tenía planeado para este tiempo otra temática en las predicaciones, pero esto
pues ha sido algo que hemos tenido que, digamos, reorientar con respecto a encontrar una reflexión, a encontrar una esperanza y una forma de afrontar todo esto que estamos viviendo, que es una cosa completamente inédita y que seguramente yo creo la mayoría de nosotros nunca habíamos vivido en nuestra vida, ni imaginábamos que esto iba a suceder. Tenemos que dar gracias al Señor porque la crisis mundial sigue avanzando. En algunos lugares ya ha venido amainando, en otros lugares se recrudece. Tenemos que reconocer también, por una parte con tristeza, que muchas personas han partido a la eternidad. Muchos seguramente sin conocer al Señor Jesucristo. También hemos sabido de hermanos en la fe, pastores, líderes cristianos que han partido a la presencia del Señor. También sabemos de personas que siguen contagiándose con este virus y que son hermanos o hermanas en la fe, pero también nos da alegría saber que muchas personas están recuperándose. Yo veía en una página de noticias cristianas en el día de ayer cómo un pastor era ya, llevado fuera de la clínica porque había sido dado de alta, había sido diagnosticado ya como recuperado, después de afrontar el problema del coronavirus y cosas así. Bueno, todo ese tipo de cosas se ven, o unas que traen tristeza, otras que traen alegría, pero démosle gracias al Señor porque Él nos da a nosotros el privilegio todavía de conservar nuestra salud y de poder seguir teniendo esperanza en el futuro que viene. Esta mañana yo quiero que reflexionemos en un texto bíblico, o mejor, en una historia bíblica que creo que nos es muy pertinente. Yo me sorprendo cómo en unas circunstancias como estas, bueno, las historias bíblicas en especial, o ciertas historias bíblicas, de pronto adquieren una relevancia sumamente sobresaliente, sumamente importante. De pronto comenzamos a ver en esas historias bíblicas cosas que en otro momento quizás no veíamos y que solamente a raíz de esto que estamos viviendo, entonces comenzamos a ver, digamos, la semejanza, los paralelos y comenzamos a darnos cuenta de que esas historias tienen algo en verdad que enseñarnos y eso es muy válido porque la palabra de Dios sigue siendo vigente para cualquier momento, para cualquier época de la historia humana y aún en nuestras propias vidas personales. Por eso esta mañana yo quiero que pensemos un poco acerca de un personaje muy conocido por nosotros tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento se lo menciona, y es Noé. A Noé lo conocemos por el diluvio universal, lo conocemos por el arca y lo conocemos porque después de que el diluvio pasó vino un futuro nuevo para la humanidad por medio de un hombre que tenía temor de Dios y que juntamente con su familia pudieron construir ese futuro nuevo después de haber pasado por esa difícil experiencia del diluvio. Sí, quiero que pensemos en Noé. Usted se ha puesto a pensar que Noé también fue un hombre que junto con su familia tuvo que pasar por una larga, muy larga cuarentena. En realidad, los 40 días de Noé con su familia, rodeado de animales, dentro del arca que él construyó, no fue la única cuarentena. En verdad, la cuarentena, si podemos llamarlo así, de Noé, comenzó, imagínese usted, 120 años antes. Muchos años antes de que viniera el diluvio, había comenzado la cuarentena de Noé. Esta es una forma muy personal que tengo de verlo y sobre todo en estas circunstancias. Por eso, desde ese trasfondo, el escritor de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 7,
él se refiere a Noé y nos dice lo siguiente: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En este texto de Hebreos 11:7, el escritor nos hace ver que en todo ese periodo, tanto el tiempo precedente o el tiempo que antecedió al diluvio, el diluvio mismo en el que Noé vivió con su familia y el tiempo que precedió al diluvio, todo ese tiempo Noé estuvo enfocado en el propósito de Dios. Nosotros tenemos que mirar este texto de Hebreos 11:7 bajo el trasfondo o con el trasfondo de la narración que encontramos en el libro de Génesis en el capítulo 6. Allí nosotros vemos cómo Dios le dio instrucciones a Noé para que él construyera el arca. Y Noé se ocupó en construir el arca según Dios le indicó. Pero volveremos a eso dentro de un momento. Por lo pronto, déjenme decirles que lo que Noé nos enseña es qué es lo mejor que podemos hacer en una cuarentena. Esto es algo que nosotros nunca habíamos vivido. Al menos yo personalmente nunca me había visto en tener que guardar una cuarentena por ningún tipo de situaciones o menos situaciones relacionadas con una pandemia o con la salud o cosas así. Esto es algo nuevo para nosotros y es algo que nos toma en cierta forma con sorpresa. Noé nos enseña con su ejemplo qué es lo mejor que podemos hacer en una cuarentena. Por eso quiero que pensemos en el tema cuarentena constructiva, porque Noé nos enseña lo que es una cuarentena constructiva. Hay una tira cómica de hace muchos años en la que un niño que se llama Carlitos tiene una mascota que se llama Snoopy, un pequeño perrito que su mascota se llama Snoopy. Un día, Carlitos y su mascota y Snoopy están sentados a la orilla de un muelle contemplando el horizonte del mar. De pronto, Carlitos, al parecer sumido en una profunda reflexión, le dice a su mascota: un día nos vamos a morir, Snoopy. Pero su mascota le responde y le dice: cierto, Carlitos, pero los demás días no. En Hebreos 11:7, Noé sabe que algo se avecina para la humanidad. Y eso es amedrentador. Eso es algo que intimida. Pensar en las cosas que han de sobrevenir sobre la humanidad. Y en este momento estamos viviendo una de esas cosas. Pero Noé sabe que algo se avecina. Pero en lugar de amedrentarse, en lugar de llenarse de pesimismo, Noé se dedicó a preparar el arca. Es algo así como si Noé nos dijera también hoy: un día vendrá el diluvio. Sí, pero los demás días no. En realidad, eso es esperanza. Si nosotros quisiéramos redefinir lo que es la esperanza, tendríamos que mirarlo desde esa perspectiva. En acontecimientos como estos, se tiende a ver las cosas como la inminente llegada del fin. Y comienzan los pensamientos pesimistas, y comienzan los temores, y comienzan las imaginaciones, y comienzan a volar una serie de cosas. Bueno, se nos vino el fin. Ahora,
puede ser que el fin llegue en el momento en que nosotros menos lo esperamos. Pero aún en medio de esa situación, nosotros no podemos menos que tener esperanza. Si se mira bien, en verdad, Noé preparó el arca no tanto pensando en el diluvio. Claro que el arca le ayudó a Noé a salvarse del diluvio, en medio del diluvio. Pero Noé preparó el arca pensando más allá del diluvio. Dice el texto de Hebreos que Noé preparó el arca pensando en que en esa arca su familia, su casa se salvaría. Así que Noé tenía esperanza de que él y su familia se salvarían aún a pesar del diluvio. Él sabía que el diluvio no era el fin para la humanidad. Sí lo sería para mucha gente. Y de hecho, el texto nos dice que mucha gente, o mejor, la gran mayoría de la población humana murió en el diluvio. Y solamente se salvó Noé y su familia. Pero Noé sabía que había un futuro esplendoroso más allá del diluvio. Hermanos y hermanas, como cristianos tenemos que mantener en alto nuestros ideales. Como cristianos tenemos que mantener en alto los proyectos en el reino de Dios. Como cristianos tenemos que mantener en alto nuestro futuro personal, nuestros planes personales de trabajo, de estudio, de familia. Como cristianos tenemos que mantener en alto el avance de la iglesia, de los ministerios de la iglesia, de las obras nuevas que estamos desarrollando, de la esperanza que tenemos de ver iglesias nuevas en nuestra ciudad. Noé sabía lo que venía, pero Noé no se amilanó. Noé no cayó en la desesperanza. Noé se fue al monte, cortó árboles, sacó tablas, preparó los materiales, preparó la brea, preparó todo lo que Dios le ordenó, todo organizó a su familia y comenzó a construir paulatinamente el arca con esperanza. Porque él sabía que más allá del diluvio había una esperanza. Y Noé tardó 120 años construyendo esa arca. 120 años manteniendo viva una esperanza. Todo eso que Noé hizo demostraba que Noé tenía esperanza. Por eso yo quiero subrayar 3 cosas aquí a la luz de este ejemplo que encontramos en Noé. Primero, nosotros estamos en una cuarentena. ¿Hasta cuándo va esto? En realidad, no sabemos. Ya llevamos un tiempo en esto y nos preguntamos esto cuándo va a parar. Pero el hecho es que aún estamos sumidos en esta cuarentena y estamos resguardados en nuestras casas porque es necesario hacerlo. Pero durante esta cuarentena, nosotros debemos tratar de ver las cosas desde la perspectiva del propósito de Dios. ¿Por qué nos puso Dios en esta cuarentena? ¿Cuál es el propósito de Dios al ponernos en estas circunstancias? Lo mismo se habría preguntado Noé. ¿Por qué me puso Dios en estas circunstancias? ¿Por qué me puso Dios en esta situación de tener que afrontar un diluvio y comenzar a construir un arca? Así que preguntémonos eso. Y yo creo que una manera de responder a esa pregunta es, primero, durante esta cuarentena, construyamos un futuro con esperanza. Miren bien, construyamos un futuro con esperanza. Cuando suceden cosas como estas, tendemos a atemorizarnos, y eso es natural. Y tendemos a ver un futuro poco esperanzador.
Pareciera que relacionar esto con el fin de los tiempos, el fin del mundo, o con la segunda venida de Jesús, o relacionar esto con una serie de intrigas mundiales, que las grandes potencias mundiales se unieron para producir esto, o que un movimiento de la Edad Media conocido como los Illuminati están fraguando todo este plan para crear un nuevo orden mundial. En cuanto a eso, nosotros no podemos estar seguros de muchas cosas, y eso nos puede llevar a caer en la desesperanza, porque nos preguntaríamos, bueno, si eso es así, entonces, ¿qué podemos esperar? Yo les diré esto, mis hermanos, independientemente de todo ese tipo de teorías y perspectivas, mire usted que en el tiempo de Pablo, los creyentes cristianos malinterpretaron las enseñanzas que Pablo tenía con respecto a la segunda venida de Jesús. Entonces, muchos se hicieron a la idea de que la venida de Jesús sería en su propio tiempo, tal y como ellos veían las cosas. Ellos veían que en su propio tiempo también el mundo estaba desmoronándose moralmente, espiritualmente, políticamente, socialmente. Entonces llegaron a la conclusión, Jesús viene en nuestra época, en nuestro tiempo. Entonces la gente se llenó de temor, otros se llenaron de alegría. Pero lo más paradójico es que mucha gente renunció a su trabajo. Muchos abandonaron sus proyectos personales y se convirtieron en holgazanes, y resultaron convirtiéndose en una carga para los demás. Pablo les llamó fuertemente la atención sobre esa actitud en la segunda epístola a los tesalonicenses. Incluso llegó Pablo a decir, bueno, tengan presente que el que no quiera trabajar tampoco puede comer. Es como si Pablo estuviera diciéndoles, en realidad, la segunda venida de Jesús no puede hacernos perder la esperanza de esa manera. Y no podemos hacernos a la idea de que si esto que está sucediendo hoy en nuestro tiempo es la antesala de la segunda venida o el fin, no nos tengamos que abandonar a la desesperanza y caer como resultado de la desesperanza en la ociosidad. Yo decía hace 8 días, creo, nuestra mayor tentación en un tiempo como estos va a ser la ociosidad. Dejar pasar el tiempo haciendo apenas lo necesario en la casa y de resto dejar que el tiempo pase ociosamente. Esa será nuestra mayor tentación. Es verdad, Jesús quiere encontrarnos ocupados en servirle. Es verdad que Jesús vendrá por segunda vez un día llegará el fin y Jesús quiere encontrarnos ocupados en servirle. Entonces el punto aquí es preguntarnos en qué ocuparnos mientras todo esto pasa. ¿En qué ocuparnos mientras todo esto pasa? Bueno, déjenme decirles algunas cosas básicas y seguiremos desarrollando esta reflexión. Construyamos un futuro nuevo. Construyamos un futuro personal nuevo. Construyamos un futuro como familia nuevo. Construyamos un futuro espiritual. Construyamos un futuro moral nuevo. Por ejemplo, preguntémonos, ¿qué clase de persona voy a ser cuando todo esto pase? ¿Voy a seguir siendo la misma persona? ¿Voy a seguir manteniendo mis mismas flaquezas o mi mismo desinterés en las cosas de Dios? ¿Voy a seguir manteniendo mi misma superficialidad espiritual o mi misma frialdad espiritual? ¿Qué clase de persona voy a ser cuando todo esto pase? Preguntémonos también cuál va a ser mi compromiso con Dios. ¿Voy a seguir manteniendo un compromiso con Dios demasiado superficial, demasiado frío, demasiado, diría yo, indiferente? Ahí como que voy, como que no voy. Preguntémonos también cuál va a ser mi relación con Dios.
Yo creo que este tiempo de cuarentena debiera ser un tiempo para revisar profundamente nuestra relación con Dios, revisar profundamente nuestra propia experiencia espiritual, revisar cómo está mi vida con Dios, cómo está mi vida delante de Él. Esas podrían ser unas directrices que nosotros podríamos seguir para construir durante este tiempo un futuro con esperanza. Pero en segundo lugar, nosotros encontramos en el ejemplo de Noé que él se dedicó con su familia a construir ese nuevo futuro. Miren bien, el tiempo previo al diluvio fue la ocasión para ejercer la fe. El texto de Génesis nos dice que Dios le habló a Noé y le dijo: voy a enviar un diluvio sobre la tierra por causa de la maldad tan grande que hay. Así que Dios le dijo a Noé, le indicó, le dio instrucciones y le dijo: constrúyete un arca de madera. Y le dijo otra serie de cosas. Ahora, Dios le dio la orden a Noé de ocuparse en algo durante todos esos años previos al diluvio. Y todo ese tiempo fue la ocasión para que Noé ejerciera la fe. Me refiero a que la fe de Noé, cuando se dedicó a construir el arca, no era una fe teórica. Déjenme decirles esto. Alguien pudiera haberle preguntado a Noé: Noé, ¿tú crees que viene un diluvio? Imagínense que Noé, con una fe teórica, hubiera respondido: bueno, eso es lo que se dice por ahí. Bueno, eso es lo que nos han dicho en la iglesia. Eso es lo que nos han enseñado en la escuela bíblica. Y eso es lo que parece que dice la Biblia. Sí, como que viene un diluvio. O como que viene el fin. Sí, yo he oído de eso. Ah, bueno, ¿y qué estás haciendo al respecto? Una fe teórica diría: bueno, pues la verdad, no, yo no estoy haciendo nada o no estoy haciendo mucho. Eso significaría que en realidad no cree tanto ni le da tanta importancia a lo que está por venir. Una fe teórica respondería sí, pero Noé tenía dos opciones. Una opción era caer en la desesperación, caer en el derrotismo, caer en el fatalismo, o a lo sumo caer también en la ociosidad. Bueno, voy a esperar que esto pase. Yo no sé esto en qué va a parar, pero voy a quedarme aquí escondido en mi casa, metido en mi casa, mientras todo esto pasa. Esa era una opción. Pero Noé tenía también otra opción: hacer algo positivo, hacer algo visionario, hacer algo constructivo. Y para eso Noé tenía que hacer un serio ajuste de actitud. Miren ustedes que la circunstancia actual, esto de ser confinados en nuestras casas de esta manera tan inesperada, obligada, nos ha llevado a hacer un serio ajuste. Un ajuste que para muchas personas ha sido muy difícil. El gobierno ha tenido que estar tomando cada vez medidas más drásticas para obligar a la gente a refugiarse en sus casas, a permanecer en sus casas, porque mucha gente no ha querido hacerlo, porque es una situación muy difícil hacer un ajuste de esos. Confinarnos en la casa. Entonces es un ajuste serio. Ahora, a una vez que estamos dentro de nuestras casas, nosotros como cristianos, somos llamados a hacer un ajuste mayor, a asumir una actitud de fe. Noé hizo ese ajuste. Por eso dice el escritor de Hebreos: por la fe preparó el arca. O sea, Noé parece decirnos: vamos a enfrentar algo terrible que ni siquiera hemos visto nunca, pero de esta vamos a salir. Noé sabía que iba a enfrentar el diluvio,
que el diluvio vendría irremediablemente, pero Noé sabía también, de esta vamos a salir. Pero dijo Noé, el diluvio viene, vamos a salir de esta, pero tenemos que construir el arca. No podemos quedarnos simplemente esperando que todo pase. Así que Noé se dedicó a construir el arca. ¿Qué vamos a construir nosotros durante este tiempo de cuarentena? ¿Por qué no pensar en construir una vida más santa? ¿Por qué no pensar en construir una vida de más ferviente oración? ¿Por qué no pensar en construir una vida más consagrada a Cristo? ¿Por qué no pensar en construir un más serio compromiso con Dios? Construyamos nosotros también nuestro propio futuro para cuando todo esto pase y podamos otra vez, Dios mediante, volver a la normalidad. Así que mire usted que fue la fe, esa fe activa, lo que puso a Noé a trabajar en ese futuro nuevo. Y en eso ocupó Noé a toda su familia. Mientras el mundo afuera se desmoronaba, se venía abajo, Noé trabajaba en un futuro nuevo. Noé y su familia se propusieron salir diferentes, renovados de esa experiencia tan dura del diluvio. Porque Noé sabía que vendría un tiempo más allá del diluvio. Y en tercer lugar, Noé construyó ese nuevo futuro porque le creyó a Dios. Yo creo que nosotros hoy estamos frente al reto de creerle a Dios. Si Dios ha decidido que todo se acabe, bueno, el Señor nos llevará a su presencia a los que estamos en Cristo. Pero si todavía no es eso, no tenemos por qué llenarnos de temores y de imaginaciones con respecto a lo que va a sobrevenir. Yo creo que Dios tiene todavía para con nosotros un propósito. Tiene para con nosotros todavía grandes promesas. Dios le hizo ver a Noé, tengo contigo todavía un propósito. Tengo para ti una gran promesa. Y Noé le creyó a Dios. Fue Dios quien le ordenó a Noé construir el arca. Esa arca representaba su salvación y la de su familia. Esa arca representaba su futuro nuevo. Pero el arca no fue idea de Noé. El arca fue idea de Dios. El arca representaba el proyecto de Dios, representaba el futuro que Dios tenía para ellos. Así que si Noé creía en ese futuro y en ese propósito de Dios, entonces tenía que demostrarlo construyendo el arca. El hecho de que Dios les ordenara entrar en el arca, en el versículo 1 del capítulo 7 de Génesis dice que Dios le ordenó a Noé, bueno, ahora entra tú con toda y tu familia en el arca. Y Noé entró con su esposa, con sus hijos y con sus nueras. Entraron en el arca. Y juntamente con ellos entró toda una colección de animales. Y eso significa que Dios estaba pensando en un futuro nuevo. Si Dios hubiera tenido en mente borrar definitivamente todo, absolutamente todo, no habría tenido en cuenta ni a Noé ni a su familia, ni tampoco le habría ordenado guardar animales por parejas de todas las especies. Así que mis hermanos y mis hermanas, la fe de Noé fue desafiada a acogerse al proyecto de Dios. Pensaba en el futuro que Dios tenía preparado para él y para su familia. Nosotros todos,
conocemos los Salmos 23 y el Salmo 91. Esos salmos los conocemos, yo pienso, de siempre, y es generalmente muy característico de todo creyente cristiano saber de memoria el Salmo 23 y el Salmo 91. Saber de memoria que el Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y saber lo que dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero ahora, a raíz de toda esta circunstancia, yo me he puesto a mirar estos dos salmos y me encuentro con que tanto el Salmo 23 como el 91 apuntan a un futuro nuevo. Los dos salmos son inspirados en un contexto de crisis. Por ejemplo, en el Salmo 23 dice el Salmo 23, déjenme mirarlo, dice de una manera muy especial, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pero este salmo promete que vendrá un futuro nuevo. Sí, habrá que pasar por el valle de sombra de muerte, pero luego dice en el versículo 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hay una crisis, pero también hay un futuro nuevo. No se puede evitar la crisis, pero una vez que se atraviese la crisis, bajo la sombra protectora de Dios, veremos un futuro nuevo. Y en el Salmo 91 encontramos algo semejante. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero en el versículo 7 dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Está también una situación de crisis, pero también está la realidad de que es imposible evitar pasar por esa crisis, pero al final viene un futuro nuevo. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Este es el tiempo en el que, si realmente creemos en las promesas de estos salmos y en otras promesas de Dios, vamos a tener que demostrarlo. Noé creyó en la promesa de Dios y lo demostró, construyendo un futuro nuevo. Pensemos en lo que es la fe. En realidad, el texto que leímos al comienzo y sobre el cual estamos basando esta reflexión, nos habla no de una fe teórica, nos habla de una fe práctica. Nos dice que Noé fue práctico en medio de la crisis. Noé fue práctico en medio de la cuarentena. Noé fue constructivo en medio de esa situación tan difícil. Entonces eso nos lleva a volver a una definición más real de lo que es la fe. Alguien decía: la fe no es un poder que posees para crear tu propio futuro. La fe es una habilidad dada por Dios para confiar en el futuro que Dios te ha prometido. La esperanza de ese futuro nuevo es lo que tiene que alimentar nuestra fe. Noé fue alimentado por la esperanza de que, aún teniendo que pasar a través del diluvio, verían un futuro nuevo. Por eso Noé construyó día tras día el arca. Sí, hermanos, un día vendrá el fin, pero los demás días no. De esta vamos a salir
pero siendo hombres y mujeres más consagrados a Cristo, siendo hombres y mujeres más llenos del Espíritu Santo de Dios, siendo hombres y mujeres con un más ferviente espíritu de oración, siendo hombres y mujeres dispuestos a decirle al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí. Estos días tenemos que vivirlos con esperanza de que la pandemia no es el fin, que vendrán tiempos en que podremos continuar con nuestras vidas, que esta cuarentena, y si vienen más, no sé, serán un tiempo de preparación para cuando no haya más cuarentenas, de que este tiempo es un tiempo en el que Dios nos ha, digamos, recluido en nuestros hogares con el propósito de que nosotros le busquemos más y le permitamos a Él más obrar en nuestras vidas. Sí, hermanos, tengamos una cuarentena constructiva. Tengamos la fe de que esto pasará, pero que esto nos dejará una profunda enseñanza y traerá una profunda transformación a nuestros corazones y a nuestras vidas, de tal manera que podamos ser mejores instrumentos de Dios más allá de toda esta crisis. Noé nos deja con su ejemplo lo que es mejor que podemos hacer en una cuarentena. Vivamos una cuarentena constructiva. El próximo domingo, Dios mediante, seguiremos mirando otros aspectos de la vida de Noé que nos traen una gran enseñanza para estas circunstancias. Dios me los bendiga, mis hermanos. Déjenme orar, por favor. Dios bueno, Dios de toda gracia, Dios omnipotente, invocamos de nuevo en esta mañana la promesa tan grande que encontramos en el Salmo 23. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Y que aunque tengamos que pasar por el valle de sombra de muerte, no temeremos porque tú estás con nosotros. Pero también creemos que tú aderezas mesa delante de nosotros. También creemos, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero también creemos que con nuestros propios ojos miraremos, veremos cómo todo esto, Señor, nos traerá bendición y victoria. Dios bueno, estamos en una situación que nunca hemos vivido. Estamos en una situación en la que necesitamos que nuestra esperanza se mantenga viva, nuestra fe se mantenga activa. Necesitamos, Señor Dios, ser guiados por tu Santo Espíritu para ocuparnos durante este tiempo que no sabemos en realidad cuándo va a terminar. Ocuparnos, Señor, constructivamente en que nuestra vida espiritual se fortalezca, en que la obra que tú estás haciendo en nosotros se desarrolle más, que haya en nuestra vida más de la llenura de tu Espíritu, que haya en nuestra vida, Señor, más reflexión y meditación de tu palabra, que nuestro corazón se vuelva más a ti, que haya en nuestra vida, Señor, un más profundo y real arrepentimiento. Que todo este tiempo, Señor, nos lleve a establecer nuevos ajustes en nuestra vida, para que cuando todo esto pase, nosotros podamos decir, gracias a Dios, y al fin de cuentas esto no fue en vano. Señor Dios, Noé nos enseña un gran ejemplo. Él sabía lo que venía y que era difícil, pero él se dedicó con su familia a construir el arca. Esa arca los salvó, pero después de que el diluvio pasó, él y su familia fueron de grande bendición para la humanidad que nació de ellos. Hoy, Dios, nosotros podemos trabajar en nuestra vida constructivamente de tal manera que tú puedas usarnos como una gran bendición
una vez que todo esto pase. Yo te ruego que bendigas a mis hermanos, a todas las familias. Sé propicio a sus necesidades. Sé propicio, Señor Dios, a la necesidad de recursos económicos o a la necesidad del mantenimiento de cada día. Señor Dios, te ruego que tú guardes el empleo que los hermanos tienen, que no lo vayan a perder de ninguna manera y que puedan volver otra vez a Él mientras todo esto pasa, Señor. Fortalece a los que en alguna manera tengan temor o a los que en alguna forma estén enfermos de alguna deficiencia en su salud. Tráele, Señor, fortaleza y sanidad. Bendice a las familias, bendice a las parejas, bendice a los hijos. Y tu presencia, Señor, llene sus hogares profundamente y que no falte en ellos absolutamente nada. Pero sobre todo, Padre, que no falte en nosotros la fe y la esperanza de que estamos bajo tu poder, bajo tu gracia y que tú nos llevarás más allá de esto y podremos experimentar grande victoria. Señor Dios, gracias por este tiempo tan especial. A ti sea, Señor, la honra y la gloria y la alabanza hoy y por siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos, y que el Señor los siga fortaleciendo, proveyendo para sus necesidades, y dense un abrazo los unos a los otros en el amor del Señor, y que Dios los guarde, y Dios mediante nos veremos el próximo domingo. Dios me los bendiga.